bendiga, amado pueblo de Dios. Gracias le damos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este hermoso día, el cual el Señor nos ha concedido. Le damos gracias por su amor, su bondad, su misericordia, por la oportunidad que Él nos ha querido dar a cada uno de nosotros. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que han estado testificando de la respuesta de salud para sus familiares. Dios bendiga a mi hermana Irma García. Dios bendiga a mi hermana Nelly Jarquín. Dios bendiga a todos, queridos hermanos. Dios bendiga también al hermano en carne de mi hermana Sonia de Reyes, que esperando que se esté ya recuperando de la condición en la cual mi hermano se encontraba, y que gracias a Dios mi hermana encontró respuesta sobre el plasma rápidamente, de verdad, gracias a Dios. Así que, amados, tenemos mucho que agradecerle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, este hermoso día, amada iglesia, estamos hablando de día martes, hoy 11 de agosto, amada iglesia. Yo quiero pedirles un favor, espero que me escuchen bien. No quisiera que nos confundamos, no quisiera que escuchemos otra cosa, sino, queridos hermanos, pues posiblemente, amada iglesia, esta fase en la cual estamos termine el 23. No sabemos, amada iglesia, de esta fecha 11 de agosto al 23 qué podría suceder. No sabemos. Como seres humanos no sabemos, solo Dios lo sabe. Pero, amada iglesia, yo quisiera tener de parte de cada uno de ustedes una nómina. Espero que me esté escuchando bien. Una nómina de hermanos que al abrir se disponen a venirse ya al templo. Vuelvo a preguntarle, yo necesito, le vuelvo a comentar esto, le explico, yo necesito, amada iglesia, que usted en su familia, quiero saber quiénes se disponen a empezar a venir al templo. Lo vamos a hacer paulatinamente. Probablemente, no le estoy asegurando, probablemente cultos martes, cultos jueves, cultos sábados y cultos domingo. Estamos hablando de 4 cultos dentro del templo. Ahora, pero para eso, amada iglesia, yo necesito tener una nómina de hermanos. Sé que algunos hermanos por A o B razón, algunos por delicados de salud, otros porque tal vez tengan gripe, otros porque tal vez tengan fiebre, no van a venir. Y sí, hermano y hermana, usted que pueda estar delicado de salud de una u otra manera, le voy a rogar que por favor se quede en su casita. Siempre en casita se van a estar pasando las predicaciones. O sea, los que se queden en casita siempre van a tener los cultos. Y usted en su casita, usted que se queda, va a seguir haciendo los cultos, su apertura, su adoración, las ofrendas y la palabra, la oración. Eso hay que seguirlo haciendo, los que se queden. Ahora, ¿quiénes se pueden quedar? Aquellos que puedan ser que tengan temor por su salud, aquellos que puedan estar como delicados de salud, que tengan una gripe. Quédese allí, no se vaya a venir porque nos va a venir a contaminar y no sabemos. Usted que pueda ser que tenga fiebre, se quede en casita también. Entonces, amado hermano, pero sí necesito una nómina de quienes se disponen. Y para eso, amada iglesia, yo necesito que, oiga bien esto, por favor, yo no necesito que me ponga por familia, no, mejor póngamelo por nombre. O sea, porque de una familia puede ser que solo uno se anime a empezar a venir a partir del 23 de agosto para allá, pero todo eso yo se lo voy a confirmar en el camino. No es que ya le estoy diciendo que así va a ser, no. Dependemos de muchas cosas. Estamos en 11 de agosto, no sabemos cómo va a seguir esta curva, no sabemos cómo va a seguir la situación, y de 11 a 23 hay varios días, no sabemos. Entonces, solo le estoy diciendo que necesito que me mande su nombre personal cada quien para yo tener una nómina y poder ver, querido hermano, cómo lo reparto en los días que ya le mencioné, porque si somos muchos, no podemos venir los muchos en un solo día, tenemos que repartirnos. Entonces, repito, yo necesito, por ejemplo, que me mande su nombre. Si en un hogar, en una familia, hay 4 miembros,
y de los 4 miembros, los que se animan solo son 2, me va a poner los 2 nombres de esos 2 miembros. Entenderé que los otros, que sé yo que existen en esa familia, que son 4 miembros, pero los otros 2 no ponen los nombres, es porque se van a seguir quedando haciendo los cultos en su casa. Espero que me esté dando a entender. Si acaso no me entiende, le pido el favor que me haga una llamada directa a mi teléfono. Ya mi número usted lo tiene. Pero le vuelvo a repetir, si una familia tiene 2 miembros y solo uno se anima del 23 de agosto, me manda su nombre, solo uno, quiere decir que uno se va a quedar haciendo culto en la casa. Entonces, repito, las predicaciones a través de videos siempre se van a mantener por aquellos que por miedo, que por enfermedad no pueden arrancar de sus casas, sino que lo van a hacer paulatinamente después, o porque pueden estar quebrantados de salud. Pero los que si nos dispongamos del 23 para allá, necesito su nombre en el WhatsApp, porque yo voy a ir sacando los nombres y los voy a ir pasando a una listita y voy a ver cuántos son. Y allí tendría yo con tiempo que decirle a usted qué hermanos van a venir martes, qué hermanos van a venir jueves, dependiendo cómo con el cuerpo oficial nos pongamos de acuerdo en el número de hermanos que vamos a permitir entrar. Entonces, amada iglesia, necesito, repito otra vez, se lo digo, los nombres de aquellos hermanos que se disponen, probablemente abramos el 23 y que se dispongan venir y empezar el 24 de agosto. Espero que me esté entendiendo. Y repito, estamos hablando martes, jueves, sábado y domingo. Solo cultos. De ahí todo lo demás seguimos igual. Nuestros ayunos igual, nuestras vigilias igual, como las estamos haciendo. De momento solo estoy hablando de 4 cultos, pero queremos empezar paulatinamente. No vamos a empezar de romplón a hacer todo, sino paulatinamente. Todo lo demás sí lo vamos a hacer, pero poco a poco. Igual recuerde que, repito, del 11 al 23 muchas cosas pueden suceder. Puede ser que esto totalmente se ponga mejor o puede ser que se ponga más difícil, no sabemos. Pero yo quiero tener, amada iglesia, la nómina de ustedes. Así que por favor, ahí me hacen llegar al número, al WhatsApp, y ahí le ponen, hermano, dispuesto a cultos en el templo. Así me pone. Hermano, ahí me pone, dispuesto a culto en el templo. Pero no me lo vaya a poner por familia. Póngamelo por la persona que va a venir. Si de una familia, repito, venir solo uno, solo póngame el nombre de ese hermano. Si de una familia van a venir solo 2 y son 4 las familias, si van a venir solo 2, póngame los 2 nombres. O sea, yo necesito el nombre por persona que va a venir. No necesito familia. No le voy a poner familia tal y se lo voy a explicar por qué. Porque puede ser que una familia, amada iglesia, me ponga, familia tal va a estar presente en los cultos. Y a la hora de las horas, queridos hermanos, solo vengan, si la familia es de 4 y solo vienen 2, entonces yo dejé 2 hermanos fuera que no vinieran ese día porque se suponía que de la familia tal iban a venir 4. Por eso necesito nombre uno por uno. Un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si mi hermana Erlinda va a venir, solo ella va a poner dispuesta a congregarme ya en el templo, hermana Erlinda. Ya sé que de esa casa solo ella va a venir. Me lo está poniendo, son un nombre. Otro ejemplo, imaginemos que mi hermano Juan Reyes me pone, hermanos, de acuerdo a congregarnos, hermano Juan Reyes, hermana Sonia. Ya sé que de todas las familias solo ellos 2 van a venir. Entonces, eso me dice que los demás de la familia Reyes se van a quedar en casa y por eso el video se va a estar tirando. Ellos tendrían los que se queden en casa haciendo culto en casa. Ahora, poco a poco, amada iglesia, tenemos que irnos agregando. No podemos, por supuesto, si vamos saliendo de esto, no podemos irnos quedando en casa cuando ya nuestros cultos. Pero necesito, por favor, que ponga su nombre, que mande al estado, al WhatsApp, si va a venir o si no va a venir. ¿Por qué le digo esto? Porque yo ya vamos a tener un número que vamos a tener en el templo. Y si usted se viene y no puso su nombre que iba a venir,
hermano, lo voy a lamentar mucho, pero no le voy a tener que decir, hermano, usted no me mandó en el WhatsApp, y se va a molestar usted. Hasta quizás se va a querer ir para la San Francisco, porque le voy a decir, mire, usted no me dio su nombre, no me mandó al WhatsApp, va a salir para la San Francisco, enojado. Entonces entendamos, no se lo estoy diciendo bien clarito para que nos entendamos, ya somos bastante grandecitos. Así que quería decirle eso, querido hermano. Hoy, amada iglesia, vamos a entrar a la última parte del reinado de Usías. A eso vamos. A la última parte, amada iglesia, del reinado de Usías. Y ya no olvidemos nuestro tema, cuidemos de ser cristianos toda la vida. No se nos olvida, creo yo, amada iglesia, este tema. Cuidemos de ser cristianos toda la vida. No cristianos de una semana, ni de un mes, ni de medio año, ni de los primeros años de estarme congregando y de allí me pierdo. Porque hay cristianos, amada iglesia, que empiezan bien. Ahí están temprano, antes de abrir. Ahí están los hermanos sentaditos, esperando para abrir. Y se van hasta que se despiden de todo, se van para su casa. Pero lastimosamente mucho cristiano empieza bien, amada iglesia, pero con el correr de los años, y más si ya no le dan privilegio, llega cuando quiere uno. Llega cuando quiere. No se da cuenta que su alma necesita comer así como su cuerpo físico necesita comer, así su alma necesita. Ese creyente no se da cuenta, no entiende eso, o pierde la percepción de que así como la carne necesita comida material, así su alma necesita comida espiritual. Entonces, hay creyente que empieza bien, pero que después solo llega a congregarse de vez en cuando. Las primeras veces llega, a pesar de su cansancio, a pesar de su lucha, a pesar de su prueba, el hermanito ahí está temprano y es el último que se va. Pero conforme el tiempo, amada iglesia, hay mucho creyente que empieza a quedarse por A o B razón, cualquier problema. No hay buses, allí por donde vive no se congrega. Entonces no llega al templo y deja su alma sin comer espiritualmente. Está lloviendo, no llega, pero antes llegaba bajo los relámpagos y los truenos. Entonces, por eso el tema es, cuidemos de ser cristianos toda la vida. Hay creyentes que ya después, ya no llega temprano, no, que empieza a llegar media hora más tarde. Y puede llegar temprano haciendo un esfuerzo, pero ya no lo hace el esfuerzo. O hay creyentes que empieza a quedarse o empieza a ocupar su espacio de su culto que antes dedicaba a Dios, empieza a comprometer ese espacio de tiempo para hacer otras cosas. Entonces, amada iglesia, ese es el tema, y veamos que Usías descuidó. Él se preparó para el inicio de su reinado, pero Usías no se preparó para el final de su reinado. Por eso nuestro tema, cuidemos de ser cristianos toda la vida. ¿A dónde tenemos nuestra cita bíblica? Proverbios 15:31, que ahorita se lo leo, y dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios, dice su palabra, morará. El que escucha las amonestaciones. El que no escucha, amada iglesia, entre los insensatos va a quedar y va a fracasar. Es lo que pasó con Usías. Yo no quisiera decírtelo, yo quisiera decirle que al que no escucha amonestaciones va a ser bendecido. Yo quisiera decirle eso, pero la Biblia me dice otra cosa. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios, dice su palabra, morará. Bien, vamos, hermanos, amada iglesia, a la última etapa en estos 15 minutos que nos van restando, después de lo que le acabo de decir, y yo espero que esas notificaciones de quiénes, qué nombres se van a empezar a anotar para empezar, primero Dios, después cuando el templo se abra, ya los nombres que me han mandado son los que voy a tomar en cuenta. Y ahí les voy a notificar a los hermanos que me dieron sus nombres, qué día les va a tocar venir. Por supuesto, vamos a tratar de las hermanas los martes, los hombres y algunas hermanas los jueves, algunas hermanas y algunos hermanos adultos con el grupo de jóvenes el sábado, y el día de domingo, que va a ser general, pero igual
guardando las medidas sanitarias, y el número de hermanos, pues ahí le vamos a decir. Bien, entremos, amada iglesia, en la historia de Usías. Y una de las cosas, amada iglesia, ya para ir culminando este gran tema que hemos estado tocando, y considero que todos hemos recibido bendición en esta oportunidad a través de su palabra y del Espíritu Santo, y en esta oportunidad no olvidemos, amada iglesia, que el poder volvió a Usías sordo y violento. El poder volvió a Usías sordo y violento, enojado pues, en otras palabras, aparte que le dio sordera porque no escuchó a nadie, se enojó. El poder, el orgullo, volvió sordo y violento a Usías. Y para eso, amada iglesia, quiero que vayamos, por favor, al segundo libro de Crónicas, capítulo 26, el cual venimos tocando, del versículo 17 a la primer partecita del versículo 19. Así que espero en el Señor que tenga su Biblia abierta. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo, 17 a la primer partecita del versículo 19. Y lo vamos a leer como está escrito también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y oiga lo que dice, versículo 17. Y entró tras él, hablando de Usías, el sacerdote Azarías. Oiga, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, versículo 18, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado. Quiero decirle que quiere decir la palabra prevaricar antes de continuar. La palabra prevaricar, amada iglesia, es omitir la palabra de Dios. Eso es prevaricar. Omitir la palabra de Dios es prevaricar. Ahora, sigamos. Estoy en el 18. Porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Versículo 19, solo una partecita. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes. Quedémonos hasta ahí. Y en su ira contra los sacerdotes. Oiga. Y en su ira contra los sacerdotes. Por eso hemos dicho que Usías, el poder, el orgullo lo volvió sordo y violento. La palabra prevaricado, dije, es omitir la palabra de Dios. Cuando ya Usías lo tuvo todo, se sentía con poder, se había endiosado, él dejó de un lado la palabra y sobre la palabra ejecutó sus propios deseos. Vemos, amada iglesia, que 81 sacerdotes, dice la palabra del Señor, hemos leído allí, dice que 81 sacerdotes se le opusieron, lo quisieron detener. 80 sacerdotes de Jehová, más Azarías, eran 81 sacerdotes. Solo póngase a pensar que 81 personas están cantando. ¿Cómo se oye lo fuerte de la voz? Imagínense, amada iglesia, que estas 81 voces le dijeron: Usías, oh Usías, porque el oh es de respeto. Oh Usías, no hagas eso. 81 voces. Cualquiera pudiéramos decir, era para no dejar de oír 81 voces. Pero vemos, amada iglesia, que 81 sacerdotes vinieron a corregirlo y a amonestarlo que no lo hiciera, y él no los quiso escuchar. Usurpó, amada iglesia, la función que hemos venido hablando de los sacerdotes de la línea arónica. La lepra en la frente, amada iglesia, le cayó
porque Usías se enojó, vino una ira contra los sacerdotes, dice la Biblia, y vino Dios y trató directamente con Usías por orgulloso y malcriado, por tomarse atribuciones que no le tocaban. Si usted se fija, y creo que esto ya lo dije, la lepra no le salió debajo de la camisa. La lepra no le salió en el pecho, que la camisa o la vestimenta se lo podía cubrir. La lepra no le salió en una parte de la pierna. ¿A dónde dice la Biblia, amada iglesia, que le salió la lepra? En la frente. ¿Y quién no le mira la frente a la otra persona? El juicio de Dios vino directo y le pegó en la frente, amada iglesia, para vergüenza de él. Ahora, creyó, amada iglesia, Usías, que porque ya era rey y era famoso y lo tenía todo, y habían levantándose grandes inventos de la cual Dios le había dado sabiduría, él creía que podía estar encima de Dios. Y no se puede. No se puede, amada iglesia. Usted y yo no podemos sobrepasarnos sobre lo ya establecido por Dios. Cuánto hombre de Dios, cuánta mujer de Dios, amada iglesia, en todo el mundo puede caer en esta situación, o podemos caer. Por eso está la palabra de Dios para amonestarnos antes que vaya a ser demasiado tarde. Usted y yo no nos podemos atribuir algo que no nos compete, sea delante de todos los hermanos o sea en nuestro corazón que nos podamos atribuir, porque puede ser que ciertas atribuciones las manejemos solo en el corazón. No las saquemos a la luz para que no lo miren los hermanos. Puede ser, pero sea como sea que a la luz tomemos atribuciones, o sea que en nuestro corazón maquinemos tomar ciertas atribuciones, iglesia del Señor, no podemos. Desarrollemos, amada iglesia, las atribuciones que en el privilegio que tenemos nos compete. Movámonos allí y hagámoslo bien allí. En otro espacio, allá donde no, allí no nos metamos. Para entrar a esa área, veamos con quién hay que hablar. Veamos con quién hay que decirle. No nos metamos, amada iglesia, porque esto es lo que le pasó a Usías. Usías, amada iglesia, no dio crédito. Oiga, no le dio crédito a los hombres de Dios. ¿Qué le estaban diciendo los 81 sacerdotes a Usías? Que no hiciera lo que estaba haciendo. No era lo que estaba pensando, no, ya lo estaba ejecutando Usías. Y los 81 sacerdotes le estaban diciendo, no lo hagas. ¿Por qué? Porque lo que Usías estaba haciendo no le competía a él, ya les competía a los sacerdotes de la línea arónica hacer ese trabajo. Ya les competía. Te voy a poner un ejemplo. Es como que un hermano o una hermana quiera hacer algo que a mí como pastor me compete. Y viene un hermano o una hermana y dice, yo lo voy a hacer, no está el pastor, y de todas maneras yo lo voy a hacer. Yo le puedo decir a ese hermanito, no haga eso, eso no le compete. Como los sacerdotes se lo dijeron a Usías. Pero ¿qué pasó con Usías, amada iglesia? No dio crédito a los hombres que Dios había enviado para amonestarlo. Los sacerdotes aparecieron para amonestarlo. Si Usías hubiera atendido a la amonestación, no le hubiera caído lepra. Y después se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera sacado de eso. Pero Usías no quiso. Se enojó, amada iglesia, y ofreció el incienso. Probablemente Usías se arrepintió después, pero ya tenía la lepra encima, ya había ofrecido lo que se le dijo que no hiciera. Entonces, amada iglesia, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Usías prevaricó, omitió la palabra de Dios. Ahora, como le cayó lepra a Usías, amada iglesia, hemos leído la historia, ¿qué pasó? Él ya leproso, amada iglesia, ya no pudo cumplir su privilegio. Oiga esto, qué tremendo, amada iglesia. Oiga, qué tremendo que la lepra le cayó y ya no pudo desarrollar ni su privilegio de rey. O sea, él tenía el privilegio de rey. Ese es el privilegio que tenía que desarrollar. Pero cuando ya vino a la desobediencia y se tomó atribuciones de cuando ya se atribuyó otros privilegios que no le competían, no solamente
le cayó la lepra y ya no pudo cumplir lo que quería hacer, sino que ni su privilegio de rey pudo terminar. Oiga, qué difícil. Por eso, amado hermano y hermana, movámonos dentro de lo que nos toca para poder desarrollar nuestro privilegio y con gozo y alegría nos presentemos en aquel día delante de la presencia de Dios, que lo que Él nos dijo que hiciéramos, eso hicimos. No nos metimos más allá. Porque si nos metemos más allá, de acuerdo a lo que estamos viendo en Uzías, ni vamos a poder lograr lo que queremos, ni vamos a terminar lo que el Señor nos ha delegado, según lo que estamos viendo. ¿Por qué te digo esto? Porque, amada iglesia, en el caso de Uzías, después que le cayó la lepra, ya no pudo fungir como rey. Ya no pudo, amada iglesia, sino que Jotán, hijo de Uzías, se hizo cargo del reinado, ya que Uzías entró en cuarentena por lepra. Oiga, entró en cuarentena por lepra el resto de toda la vida que le quedaba para morir. Entró en cuarentena y Uzías ya no pudo reinar con lepra. Qué difícil, amada iglesia. Acuérdese que la lepra no solamente puede ser física. La lepra en nuestros tiempos puede ser espiritual. Puede ser, amada iglesia, que no tengamos lepra en la frente, que no tengamos lepra en el cuerpo, pero tenemos lepra en el corazón. Si hay un odio, hay una ira, que guardamos aquí un resentimiento, un enojo. Esa es lepra, amada iglesia. Y eso nos está descartando de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso nuestro tema, no olvide, ¿con cómo empezamos nuestro tema? Cuidemos. ¿Se acuerda usted lo que leímos? Cuidemos. Yo se lo leo ahorita. Como dice el inicio, cuidemos de ser cristianos toda la vida. Cuidemos de ser cristianos toda la vida. ¿Fue Uzías cristiano toda la vida? No. Él no terminó su reinado, su hijo le terminó. Cuando Uzías muere, Jotán se queda de rey, pero él ya había iniciado a causa de la lepra de su padre. Así que no olvidemos, amada iglesia, rapidito lo último que falta. El poder, oiga, el poder o el orgullo no lo salvó de la vergüenza y la muerte a Uzías. Todo lo que tenía, todo el dinero que tenía, toda la fama que tenía Uzías, no lo libró de la muerte. No lo libró de la vergüenza de la lepra. Ahí ya no pudo hacer nada el poder ni la fama. Acuérdense que le había dado la espalda a Dios. ¿De qué sirve tener todo materialmente y le hemos dado la espalda a Dios? Vamos a terminar en vergüenza. Y esa fama, ese poder carnal, humano, no va a poder hacer nada por nosotros en la hora de la muerte. Quiero que leamos siempre en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículo 20 al 21. Oiga lo que dice. 26, 20 y 21. También vino con 26. Aquí está, 26, 20 y 21 dice. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir, oiga, apresuradamente de aquel lugar donde estaba. Y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. 21. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada, la cuarentena que le dije, por lo cual fue excluido, oiga, de la casa de Jehová. Y Jotán, su hijo, tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Le quitaron su privilegio, su hijo lo llevó después porque ya no podía desarrollarlo con lepra. Ya enfermos del corazón, enfermos de la mente, amado hermano, deberíamos de ser honestos con el Espíritu Santo y con Dios. Y decirle al pastor o al encargado de la obra, decirle, hermano, ando enfermo, voy a entrar en cuarentena. Pero eso, voy a entrar en cuarentena, no vaya a agarrar 1 año, 2 años de estar sentado. Vamos a la presencia de Dios, sometámonos a ayuno, sometámonos a vigilia, sometámonos a buscar de Dios para que esa lepra se vaya de la mente, del corazón. Pero si lo que hacemos es, no, es que ando mal. Hoy no voy a llevar privilegio, hermano, es que ando mal, pero ya lleva 4 años estando mal. Hay que someternos. Si usted y yo, amada iglesia, no reconocemos y no nos sometemos a Dios, así vamos a terminar nuestra vida física en la tierra y nunca nos vamos a levantar. Debemos de reconocer que si hemos fallado, amada iglesia, nos sometamos a Dios y le pidamos a Dios restauración lo más pronto posible, porque la obra necesita de obreros. No vamos a estar ahí toda la vida, pero también, si todavía nuestro corazón está enfermo, todavía tenemos lepra, hablando espiritualmente, tampoco no nos metamos a donde tenemos que meternos. ¿Qué pasó con Uzías? Lo metieron a cuarentena.
y volvió a reinar después Usías. No, murió leproso. Jotán sacó la tarea, Jotán el hijo de Usías sacó la tarea. Entonces estamos en este punto, el poder no lo salvó de la vergüenza y la muerte. ¿Cuánta gente, amada iglesia? Oiga, ¿cuánta gente trata de aproximarse a Dios por medios humanos? ¿Cuánta gente trata de acercarse a Dios por medios humanos? Por medios humanos, a causa del orgullo o a la manera de la carne, que no es la voluntad de Dios. ¿Cuánta gente se acerca en su propia voluntad, en su propia carne? Dios, amada iglesia, nos ha dicho que podemos acercarnos a Él a través del único camino que hay. ¿Y cuál es el camino? Cristo Jesús. Ese es el único camino. Si usted y yo buscamos otro camino de cómo acercarnos a Dios, amada iglesia, peligroso nos caiga lepra. Allá Juan 14:6 dijo Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay solo un solo camino para llegar a la presencia de Dios. No es a través del pastor, no es a través del profeta, no es a través del evangelista. Me voy a hacer amigo del pastor para llegar a la presencia de Dios, me voy a hacer amigo del profeta. No, querido hermano. ¿Cuánta gente hay, amada iglesia, lastimosamente? ¿Cuánta gente hay que busca la profecía, que busca que el profeta le habla cada rato, en cada culto, y no cambia? Que en la hora que Dios está usando al profeta hablando, ahí está el hermanito escuchando y quiere que Dios le hable. Pero a la hora que empieza la predicación, míreme el hermanito, la hermanita, sale para afuera, no le interesa. Hay muchas iglesias de esa manera, querido hermano, y eso no es saludable para una iglesia. Eso no es saludable, eso es peligroso. Entonces, amada iglesia, el rey Usías, amada iglesia, trató de presentarse a su manera. El rey Usías trató de hacer lo que iba a hacer, que no le competía, y lo hizo a su manera, y eso le trajo la lepra. Allá dice primera carta de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11 al 31, dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. ¿Qué nos habla la palabra? Examinemos cómo está nuestra vida. Usías muere separado de todos y de todo, amada iglesia. ¿A dónde quedaron los bienes? ¿A dónde quedó la fama? ¿A dónde quedó el título? ¿A dónde quedó el carro? ¿A dónde quedó la casa? ¿A dónde quedó la cuenta de ahorro? ¿A dónde quedaron todos los diplomas en el mundo? Él murió. Se apartó de Dios. Cuidémonos, amada iglesia. La lepra lo condenó a morir a Usías. Antes Usías vivía en un palacio. Ahora agoniza y muere en el abandono y en el olvido de todos aquellos que lo respetaron por 52 años. Pero murió en el olvido, leproso. La enfermedad, amada iglesia, a Usías le ató, le limitó, le bloqueó y lo marginó, lo aisló. Y todo, amada iglesia, ¿por qué? Por el orgullo. El orgullo. Lastimosamente, amada iglesia, este demonio del orgullo sigue azotando a muchos creyentes. Amada iglesia, amado hermano, joven, jovencita que estás estudiando, te estás preparando, cuidadito con el orgullo. Si no, vas a terminar alistado y aislado y cuarentenado, y de todo lo que puedas tener o todos los logros que hayas obtenido en esta tierra, vas a ser separado y otros los van a gozar. Es necesario, amada iglesia, que en nuestra vida hemos aprendido el rey Usías, y con esto termino, hemos aprendido el rey Usías que la prioridad no solamente en el inicio de nuestra vida espiritual, sino hasta que nos lleven en el cajón al cementerio, nuestra prioridad debe de ser Cristo Jesús. Amada Iglesia Evangélica Profética Peniel Filial Providencia, Dios les bendiga. Amado amigo, Dios te bendiga. Acepta a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Querido hermano, sigamos adelante, hermanos de otra congregación. Dios te bendiga. Si Cristo no viene, nos vemos el día de mañana. Dios te bendiga.